Acaba de terminar la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023, que será recordada por lo maravillosa que ha resultado. El lema de estos días ha sido un versículo del Evangelio de San Lucas. María, después de escuchar el anuncio del ángel, se levanta y enseguida se pone en marcha, en camino hacia la casa de Isabel. Es un versículo de transición, una disolución cruzada entre dos escenas del Evangelio, entre el primer y el segundo misterio gozosos del Rosario, entre la Anunciación y la Visitación. María escucha, medita y se pone en camino. Te invito en esta meditación a hacer algo semejante. María escucha. Yo también te voy a hablar de una anciana, no de Isabel, como hizo el arcángel Gabriel con María, que le informó que su pariente Isabel estaba en su vejez esperando un hijo. Te quiero hablar de la anciana Europa, de la vieja Europa. Un continente que tú conocerás quizá incluso mejor que yo porque eres nativo de él, si eres más joven, porque has nacido en este momento histórico. Y quizá te pueda parecer superfluo el que te hable de algo que conoces de primera mano, como ese cuentecito que habla de dos peces que un día en el océano Atlántico se cruzan con uno grande, uno mayor, que les pregunta: hola muchachos, ¿cómo está el agua hoy, esta mañana? Y los dos siguen impertérritos nadando, y al cabo de un rato el uno mira al otro y le pregunta: ¿y qué es eso del agua? Es lo obvio, es lo que estamos respirando. Europa lo conocemos de primera mano. Y sin embargo no es así. Europa es mucho más sorprendente de lo que, por falta de distancia, de lo que pensamos. Europa tiene por una parte una belleza y por otra una fealdad superior a la que imaginamos. Tiene un rostro bellísimo, en primer lugar, Europa, que nos cuesta reconocer porque estamos acostumbrados. Nos pasa un poco como al hijo de esa familia muy rica que cuando oía hablar de pobres se imaginaba a un hombrecillo que vivía no en un palacio como él, sino en un chalet, un pequeño chalet. No tenía pues un servicio de 12 o 15 personas, sino que tendría un modesto mayordomo. No tendría un Rolls, sino pues, quizá un Clio. No imaginaba que hubiese personas que necesitasen que les faltase lo necesario para vivir. Bien, Europa es un sitio, tiene una cara verdaderamente maravillosa, un rostro exclusivo, único, bellísimo. Basta considerar el patrimonio natural de Europa, con su costa y sus islas, con sus montañas, con sus ríos, con sus parajes naturales y sus parques. Pero todavía más, basta pensar en su patrimonio cultural, que es como una cuerda hecha de 3 hilos de el monte Athos griego, la filosofía griega, de el monte de Roma, el Palatino, donde viene pues todo el derecho y la tradición jurídica de Europa, y el monte Moria o el Gólgota de Israel, de Jerusalén, de donde viene la religiosidad, la trascendencia judeo-cristiana. Esto es único, exclusivo de esta región, de esta zona del mundo. Pero luego está el patrimonio histórico, que ha generado este patrimonio cultural. Tanta arqueología, tantas ciudades que se conservan como hace siglos, castillos, catedrales, monasterios, rutas como la de Santiago. Y luego está el patrimonio artístico. Aquí en esta región del mundo se han gestado, se han amasado las mejores composiciones musicales, o están los mejores museos del mundo, o los mejores escritores y las mejores obras literarias. O por no hablar del Estado de Derecho que gozamos en Europa. Es una región
donde existen libertades, donde existe una separación de poderes, donde existe paz, donde existe democracia, participación política, o por no hablar del bienestar. Vivimos en una región de mercado único, con un Producto Interior Bruto o con un nivel de inflación o de paro que son envidiables, con unas infraestructuras, con una inversión en I más D más I también únicas, incluso con una sensibilidad ecológica compatible con todo lo anterior. En fin, que Europa es realmente un lugar totalmente privilegiado, es un continente premium. Basta pensar que cada año vienen como turistas a esta zona del mundo unos 300 millones de personas, solamente a España 70. Y hay una inmigración que en el conjunto de la Unión Europea ya supone el 6% de la población. En algunos países como España se dobla y en otros como Alemania se triplica hasta el 18% de la población. Y aumenta todos los años en más de 1 millón de inmigrantes legales. Y se estima que habrá unos 300 y pico mil ilegales, es decir, que todos los años cruzan las fronteras de manera sin papeles, vamos a decir. Y de estos son miles, quizá unos 4.000, los que mueren en el intento. En fin, que Europa es un sitio deseable, es el mejor de los sitios posibles que podemos imaginar en las circunstancias históricas de este mundo. Pero a la vez, junto con esto, Europa no es eso, solamente eso, sino que ese rostro tan bello, sin embargo, esconde un alma enferma. Estos meses están teniendo lugar por el mundo algunas giras de veteranos cantantes como Mick Jagger o Elton John o Bruce Springsteen o entre nosotros Juan Manuel Serrat, que se acercan a los 80 años y sin embargo continúan ahí en los escenarios. Son giras de despedida, pero ahí andan. Con sus lifting y sus cirugías faciales que les hacen parecer más jóvenes. Europa tiene algo de esto. Ostenta una juventud que realmente no tienen. Es vieja, es vieja. Recuerda un poco a esa obra de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Ese joven que en pleno apogeo, cuando las cosas le están yendo muy bien, y contrata al pintor más famoso de la época para que le haga un retrato. Y también por aquella época él hace un pacto con el diablo por el que le vende el alma a cambio de la prosperidad y de la eterna juventud. Y en efecto, las cosas le van a pedir de boca y pasa el tiempo y sin embargo él se mantiene siempre joven. Y sin embargo comprueba que el cuadro, el retrato que le han pintado, que tiene colgado en el salón de la casa, sí envejece. Va adquiriendo pues unas arrugas, unos años, el paso del tiempo se va notando en ese rostro y eso le cae en la cuenta de que aquel retrato es de su alma, no de su cuerpo. Y siente un terror tan grande que descuelga el cuadro y lo baja a un trastero, lo esconde allí bajo llave y para que no lo vea nadie. Pero no puede evitar el periódicamente asomarse a ese cuarto para mirarse al espejo de su alma y efectivamente ve cómo se va deformando progresivamente a medida que su comportamiento es más inmoral, que es por dentro es más viejo y más enfermo. Eso se va reflejando en el cuadro. No hago spoilers del todo, no cuento cómo termina, pero Europa es así. Tiene esa cara externa, aparente, y una cara interior profunda, un alma herida, profundamente herida. Los síntomas de esa enfermedad de Europa pues son muy conocidos. Tenemos un escepticismo que es consecuencia del relativismo por el que ya renunciamos a la verdad. No creemos en las verdades profundas, nos conformamos o reconocemos el estatuto de verdad únicamente a la verdad experimental, la que se puede falsear en un laboratorio. Esto genera un tipo de persona, de individuo muy materialista. Somos expertos en la satisfacción de nuestras necesidades vitales, pero ya no nos planteamos las preguntas profundas de la vida. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Si existe un Dios como es? ¿La bondad o maldad moral? Etcétera.
Esto repercute inmediatamente en otro síntoma muy grave, que es el desamor. En Europa padecemos una pandemia de desamor enorme. La mayor parte de las parejas se rompen, no nos amamos, experimentamos constantemente nuevos modos de relaciones que sabemos de entrada que no son duraderas porque las diseñamos desde la lógica del consumismo y no de la entrega, no del don. Y eso genera pues una creciente masa de soledad. Solamente en España tenemos unos 5 millones de hogares unipersonales y también una falta de descendencia, de natalidad, que hace que no haya reemplazo generacional y que, por ejemplo, las pensiones no tengan, el día de mañana no estén para nada aseguradas. Pero luego es que además también en la vida pública nos volvemos consumistas y, hacemos de la política una especie de enfrentamiento, de partido de fútbol de colores, en rojo y azul. No hay diálogo, sino que hay dialéctica, hay enfrentamiento. Pero no hay reflexión, ni hay la búsqueda del bien común, sino del interés general o particular, nada más. Y esto hace que, por otra parte, también seamos muy sistémicos. Es decir, que en Europa sea casi imposible una revolución a día de hoy, porque una parte importante de la población está quemada, porque sigue el lema del rendimiento y trabaja, se autoexplota y trabaja sin límite. Otra parte vive de la renta oficial, vital básica, y por tanto es dependiente y es alguien que ya mejor no se mueve de la foto porque si no deja de salir en ella. Nos falta espíritu crítico, justamente por eso que decía antes del relativismo. Existe también la vigilancia del Big Data. Estamos perfectamente, nuestro avatar sabe todo de nosotros. En fin, que somos muy sistémicos y no somos capaces de salir, estamos sometidos. Pero es que además de todo esto, estamos tristes, somos muy quejosos, incluso padecemos enfermedades neuronales, son las enfermedades típicas de este momento histórico en Europa, como sobre todo la depresión o la ansiedad o las adicciones. Y no faltan incluso pues, quienes se quitan la vida. Es la principal causa de mortalidad entre los jóvenes. Y el suicidio asistido lo consideramos como un derecho subjetivo, como un logro, una conquista social. Todo esto lo podemos reconocer no solo ahí fuera, es el aire que respiramos, y lo podemos reconocer dentro de nosotros. Basta con que nos preguntemos, por ejemplo, si no somos más bien una sopa de identidades, si nos preguntamos quién soy y por nuestra cabeza circulen ideas, un conjunto de ideas pues bastante desordenadas, ¿no? Del tipo soy hijo de mis padres, soy varón o no, soy estudiante o trabajador de esto, soy... pero no una idea jerárquica o principal que me resuma y me identifique, como soy hijo de Dios. Soy una criatura con una dignidad absoluta. O, por ejemplo, es posible que no tengamos ningún tipo de compromiso societario, que no tengamos una pertenencia a un grupo o a una ONG o de solidaridad, por ejemplo, social o política o religiosa, sino que seamos individualistas y vayamos a lo nuestro. O que ya no creamos en lo que se dice despectivamente amor romántico, sino que más bien seamos escépticos y nos conformemos con pequeños rollos y relaciones que sabemos que no van a ser duraderas, pero ya no creamos en un amor fuerte y duradero para siempre. O puede ser que nos cueste y no seamos capaces de la concentración y de la atención, y que nuestro límite de concentración sea 35 segundos, como se dice en ocasiones de los jóvenes, y cultivemos la multitarea, cuando el cerebro humano está diseñado para la monotarea
y hagamos varias cosas a la vez de manera habitual y ninguna bien. O nos encontremos generalmente pues tristes, enfadados, descontentos. En fin, son los síntomas de que esa enfermedad de Occidente está dentro de nosotros. Esos virus pues los respiramos y nos afectan. Esto es lo primero que tenemos que escuchar. Lo que te propongo. Te hablo de un continente viejo, que tiene un rostro bello y un rostro en cambio enfermo y arrugado. Y eso no es algo ajeno, sino que nos pasa a cada uno de nosotros también. Medita. En segundo lugar, después de contemplar a este rostro de Europa, te invito a meditar, a sacar consecuencias. María sabe por el arcángel Gabriel de Isabel, pero no se le dice que vaya a visitarla, es ella la que entonces empieza a reflexionar. Si experimentamos dentro de nosotros las arrugas de la vieja Europa, esto no nos lo tenemos que atribuir como una falta personal, ni hemos de caer en una especie de optimismo cruel de pensar que podemos distanciarnos de todo esto por nuestra cuenta e individualmente, porque esto tiene una raíz no solo neuronal o psicológica, sino también social, sistémica. Somos víctimas de todo esto, lo padecemos, pero formamos también parte de la solución. Podemos ayudar a cambiarlo. Y aquí tenemos una posibilidad y un trabajo importante que hacer. El salir de intentar ser críticos y aportar alguna solución a todo esto que está pasando. En realidad, dicho de manera muy breve y muy simplista, las enfermedades a las que me he referido, que padece Europa, o los síntomas a los que me he referido, tienen una raíz común, y es que allá por los años 90, cuando los jóvenes de hoy todavía no habían nacido, cuando cayó el telón de acero, en lugar de ser el final de la historia como pretendía o suponía Yokohama, el liberalismo mutó en neoliberalismo, en neocapitalismo. Y el criterio de progreso social fue el crecimiento económico, mayor consumo, más bienes en movimiento, que a la vez coincidió con la mentalidad neomalthusiana que llevó a una decadencia, a una disminución de la natalidad. Y por tanto, más crecimiento todavía, menos a consumir, pero menos personas, pero más consumo. Esto ha generado una lógica consumista que lo impregna todo y que explica pues, estos males de Europa que estamos padeciendo. Hemos desaprendido a reflexionar, a pensar, hemos desaprendido a contemplar a Dios, a contemplar a los demás, a contemplar la realidad, y nos hemos vuelto simplemente consumidores. Sin embargo, este proceso es antinatural y tiene vuelta atrás. Esto es lo bueno, que tiene remedio. Pero se necesitan brazos. Y por eso Europa hemos de pensar que necesita la contribución de pensadores que traigan, que fundamenten la idea de que toda vida humana es preciosa. Fracasamos contra el racismo y la violencia de género de una manera sorprendente. Este año, en estos meses de julio y lo que llevamos de agosto, se están produciendo un número de crímenes contra las mujeres aterrador, verdaderamente aterrador. Y no será que hacemos del aborto y de la eutanasia un derecho y que por tanto no fundamentamos suficientemente bien la dignidad de la persona. Necesitamos pensadores que fundamenten la idea de que la vida humana es preciosa, toda vida humana. Necesitamos místicos para los que la vida sea la comida, la pizza que comparten dos amigos cuando quedan para comer.
no dicho con un puntito de exageración solamente, ¿no? Que lo importante no es lo que pasa, no es lo que vivo, sino compartirlo con el Señor. Bueno, malo, en fin, todo eso es tan relativo. El, el que vive de esta manera está vacunado contra la adicción y la ansiedad porque el cielo no puede esperar. Ya quien es feliz en la tierra está camino de serlo para siempre en el cielo. Necesitamos también amantes o amadores que muestren con su vida que hay más felicidad en dar que en recibir. Personas entregadas totalmente a otra persona. En el matrimonio erótico, en el matrimonio de verdad, en el matrimonio de enamoramiento, y no en el matrimonio o en la relación pornográfica o en la relación egoísta de satisfacción, únicamente de satisfacción personal, que lógicamente no termina de satisfacer y se termina rompiendo. Entregados a una persona o incluso a todas las personas, que es lo que se denomina tradicionalmente el celibato. Es la imagen de la entrega de Cristo por todos los hombres, que es un amor todavía más grande, más abierto, más donado. Necesitamos también políticos que reemplacen la dialéctica actual por el diálogo. Qué decepcionante es nuestra política y qué poco dialógica y qué frentista, en cambio, ¿no? Qué de colores. Se buscan los intereses particulares y no el bien común, es decir, la satisfacción de las necesidades de todo el hombre, materiales, culturales, espirituales, y de todos los hombres. Esto es el bien común. Necesitamos líderes globales, no solamente nacionales, sino europeos y mundiales, que aporten soluciones a los grandes retos que el mundo tiene. El reto nuclear, que no está en absoluto conjurado, el que un día se puedan utilizar armas nucleares de unos contra otros. El reto ecológico, para salvaguardar la naturaleza del mal uso que estamos haciendo de ella y que tenemos que reconocer en ella pues un regalo de Dios que cuidar y que transmitir a la siguiente generación. Y el reto tecnológico, porque no está para nada garantizado que no se pueda establecer una dictadura del Big Data o una superclase a base de cyborg o una ciberguerra o que la inteligencia artificial pues llega a un punto de no retorno. Necesitamos sociólogos que respondan a las grandes preguntas que plantea la inmigración. ¿Hay que dejar entrar a todos? ¿Han de adoptar los inmigrantes la cultura local cuando ni siquiera nosotros la vivimos? ¿Hay que otorgarles el derecho y el trato igual que a los locales y cuándo? En fin, esas cuestiones que a veces pues, inquietan a unos y a otros y que son saltan de vez en cuando a las noticias por esas bolsas de vida insana que se establecen de inmigrantes en barrios periféricos de grandes ciudades. O necesitamos científicos que hagan comprensible a una masa incapaz de una lectura sostenida cuestiones como la inteligencia artificial y la ingeniería genética y sus implicaciones de tipo ético. Pues la mayor parte de la gente no está acostumbrada, no practica la lectura sostenida y necesita divulgadores, pero que no sean superficiales, sino que realmente transmitan de verdad el contenido, la verdad profunda de las cosas. Necesitamos pedagogos que diseñen un currículum educativo que en lugar de estar dirigido linealmente a las profesiones que ya no existen, pues en las nuevas circunstancias enseñen o estimulen la capacidad de atención profunda, que hoy nos falta tanto, sobre todo a los jóvenes, la capacidad de asombro ante las cosas sencillas y naturales, en lugar de estar sobreestimulados, la capacidad de reflexión crítica o de creatividad o de colaboración o de procesar la información, porque
recibimos a través de las nuevas tecnologías un cauce de datos y de informaciones que generalmente no asumimos, no procesamos, no asimilamos, no somos capaces. Necesitamos empresarios que saquen a las masas no ya tanto de la explotación, que quizá también, pero que era más propia de otra época, sino sobre todo de la irrelevancia. Ahí tenemos una gran masa de gente que va a abonar el paro o trabajos pues muy poco estimulantes, porque hay un cambio en el mercado laboral y la nueva tecnología, la inteligencia artificial, pues va haciendo cosas que antes realizábamos los humanos. Y tenemos que ir creando y haciendo prospección de un mercado laboral nuevo, quizá centrado en el cuidado, que era una actividad antes invisible. El cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los ancianos, y que eso las máquinas no lo van a poder hacer nunca, porque requiere de una empatía y de un contacto físico que ellas no tienen. Y que podría ser el trabajo específicamente humano y remunerado. Y un trabajo dirigido al cuidado y dirigido a la familia. Es decir, que hoy quizá tampoco sea imprescindible que el mercado laboral o la vida laboral sea de 5 días a la semana o de 8 horas al día, sino que podría ser de 4 días o de 7 horas, o la desconexión digital después del horario de trabajo, no andar conectado con el jefe, sino ya poderse dedicar a la familia. Necesitamos también de multimillonarios que, al estilo de Elon Musk, diseñen, creen redes sociales al servicio de la persona. Hoy el modelo de negocio de las redes sociales es el atrapar a la persona cuanto más tiempo mejor, por motivos de publicidad, ¿no? Mientras que si estuviesen al servicio de la persona, si quizá fuesen de pago, no pasaría nada, pero pues espaciasen las comunicaciones o eliminasen el scroll infinito, la pantalla que no termina nunca y que siempre va haciendo nuevas sugerencias que no tienen nada que ver ni con nuestros intereses y que generalmente tienen un sesgo negativo que nos atrapa y se vuelve adictivo. Y que prioricen también la localización física de los amigos para poder quedar y hacer planes juntos, o que aúnen en metas compartidas a los seguidores de las redes. En fin, que necesitamos pues, muchos profesionales, por no hablar también de los naturalistas, de los urbanistas, de los ambientalistas, nutricionistas, neurólogos, artistas, directores de cine, actores, comunicadores, creadores de contenidos en Internet. O sea, necesitamos muchos profesionales que vuelvan a hacer de Europa, que limpien ese rostro enfermo y envejecido de Europa, lo rejuvenezcan. Y por eso ese segundo paso, el medita, es una invitación a pensar, ¿y yo? María pensó, Isabel necesita ayuda, puedo ir a ayudarla. ¿Yo qué puedo hacer por esta Europa? Y el Big Data nos está observando. Nuestro algoritmo nos conoce perfectamente, nuestro avatar sabe nuestros gustos, lo que compramos, lo que consumimos. Pero hay alguien que nos conoce mejor que nuestro avatar, que nuestro logaritmo, que es Dios, el que nos ha creado. Y Él nos plantea básicamente 3 preguntas. En primer lugar, ¿qué dones tienes? ¿Qué cualidades te he concedido? Y que por tanto, ¿qué cosas se te dan bien? ¿Te gustan? Y puedes hacer rendir en servicio de los demás. En segundo lugar, ¿qué necesidades existen a tu alrededor? En círculos concéntricos crecientes. Primero, pues a tu alrededor más próximo, en tu casa, pero en tu comunidad de vecinos, en tu ciudad, en tu país, en Europa, en el mundo. ¿Qué necesidades? Y en tercer lugar, tercera pregunta, ¿qué deseos profundos encuentras en tu corazón? No los superficiales, sino los profundos. Leí hace unos días una carta que me gustó de una chica que contaba cómo desde niña tenía anhelo, deseo de ser militar.
pero cuando llegó el momento hizo las pruebas y no las aprobó. Y se decidió entonces hacer comunicación, que también le gustaba. Y fue muy buena. Tenía 20 y pico años. Hizo pues, muy brillantemente la carrera. Escribe muy bien. Ha publicado ya 2 libros. Pero seguía con la pena y con el deseo de ser militar y no haberlo conseguido. Hasta que leyendo un libro entendió que realmente desde niña quería ser militar porque admiraba la renuncia de los militares a su familia, incluso a su vida, por el bien de su patria. Que lo que realmente en el fondo quería era entregarse a los demás de esa manera tan radical. Un amor corazón a corazón. Y esto lo podía hacer perfectamente en su carrera y en su familia, siendo comunicadora y dedicándose a su familia. Esto es lo que tenemos que intentar descubrir, qué hay en el fondo de nuestros anhelos, no lo superficial, no lo aparente, sino en el fondo. Son 3 preguntas para meditar, porque entonces seguramente a través de ellas el Señor nos revelará qué podemos hacer por esta vieja Europa, en qué podemos servirla como María fue a Isabel. Y en tercer lugar, María camina. Escucha, medita y camina. Ha discernido lo que puede hacer por Isabel y se pone en camino. Nosotros hemos de también hacer lo posible. Nos falta seguridad. Hoy cada vez delegamos más en los algoritmos las decisiones de nuestra vida. Qué compramos, qué viajes hacemos, dónde paramos. Vamos consultándole cada vez más. Y queremos también que un algoritmo nos diga con toda seguridad qué es lo mejor, qué podemos hacer, en qué no vamos a fracasar. Y sin embargo, tenemos que aprender a soltarnos, a perder el miedo. San Juan Pablo II, uno de los quizá el más importante patrono de la Jornada Mundial de la Juventud, comenzó su pontificado diciendo: no tengáis miedo, no tengáis miedo. También el Papa Francisco nos lo ha recordado y nos lo ha repetido muchas veces estos días pasados ahí en Lisboa, muchas veces. No tengáis miedo. Esto no es una afirmación voluntarista. Esto San Juan Pablo II lo decía por experiencia. Él, como sabemos, pues nació en Polonia y de joven, cuando tenía 18 años, pensaba en ser actor. Y sin embargo, Dios pasó por su vida y le pidió esas dotes de comunicación y que en cambio se hiciese sacerdote. Y cuando llevaba 20 años, siendo un sacerdote joven y haciendo una labor maravillosa también con jóvenes, en invierno pues con sus clases y en verano con actividades al aire libre, Dios pasó a su lado y le dijo: pon todo eso en mis manos y vente, ciérrate en un caserón y sé el obispo. Y cuando llevaba 20 años siendo obispo y defendiendo a Polonia del yugo comunista, pasó Dios a su lado y dijo: pon eso en mis manos y olvídate de Polonia y vete a Roma. Y cuando llevaba 20 años siendo el Papa viajero y comunicador que conocimos, Dios pasó a su lado y le pidió pues, su vitalidad. Se fue quedando por el Parkinson cada vez más quietecito y al final incluso no podía ni siquiera hablar. Parecería como que Dios le fue cortando las alas, que le fue pidiendo siempre lo mejor que tenía, que le fue frustrando, haciéndolo estéril. Y sin embargo, con esas artes, esas dotes para la comunicación, hizo de San Juan Pablo II el mayor comunicador que ha habido nunca en la historia. Nadie se ha encontrado con tanta gente como él. Y con sus clases a los jóvenes ha hecho pues, todo el magisterio de su pontificado, que está todavía por asimilar, sobre todo la catequesis sobre la teología del cuerpo. Y con sus actividades con los jóvenes al aire libre ha sacado justamente las Jornadas Mundiales de la Juventud, como esta que acaba de terminar en Lisboa. No con unos pocos jóvenes, con millones de jóvenes. Y con la defensa de Polonia, las manos de Dios, resultó la caída del muro y la liberación de todos, no solamente de Polonia, sino de todos los países del este. Y con ese último pues mutismo e incapacidad de movimientos, esa enfermedad de Parkinson, con su muerte, resultó
la segunda Pentecostés más grande que ha habido en la historia después de la primera. Una conmoción mundial que llevó a cientos de miles de personas en 2 días a Roma a asistir a los funerales de San Juan Pablo II. Una mística del siglo pasado empleaba la expresión libertad cooperativa para referirse a lo más grande que un hombre puede hacer en la tierra. Lo más grande no es lo que se nos venga a la cabeza, lo que nosotros imaginemos, ni lo que consigamos con los puños, sino lo que el Señor nos proponga y nosotros respondamos que sí. Los pocos panes y los pocos peces que tengamos puestos en las manos de Dios darán para comer a una multitud. Lo importante no es, porque esto sería efectivamente paralizante, el que tengamos un análisis muy certero de lo que pasa, a la parálisis por el análisis, ni tampoco que tengamos unos recursos tan grandes como los que tenía San Juan Pablo II, sino que lo poco que tenemos, lo que el Señor nos pida, lo que el Señor nos proponga, simplemente lo hagamos, esa libertad cooperativa. Y Él lo multiplicará por lo que haga falta. No importa demasiado si lo que hacemos es modesto, es pequeño, incluso es oculto. Una persona enferma en su cama, no lo verá nadie, pero eso en las manos de Dios será muy fecundo. Hace años, el principal amigo que he tenido nunca, fallecía, y hace esto muchos años, porque teníamos ambos pues 20 y pico años, en un accidente de tráfico. Y llevaba en el bolsillo de la camisa, en el momento del accidente, cuando falleció, un recorte de periódico de esa mañana con un poema de un hombre llamado Douglas Malloch, que no conozco, pero que me resultó muy significativo porque retrataba muy bien a este amigo mío, y que dice así: si no puedes ser pino en la colina, sea arbusto sobre el valle, mas sé el mejor arbusto junto al río. Sé rama si no puedes ser árbol, si no puedes ser rama, sé césped y alegra algún camino. Si quieres ser amizcle y no pudieres, sé tilo, mas el tilo más bello junto al lago. Si no puedes ser una autopista, sé una senda. Si no puedes ser sol, sé una estrella. No es el tamaño el que dirá tu éxito o tu fracaso, mas sé el mejor de lo que seas. Bien, ponte en camino. No se trata de que te pongas la estrella de sheriff y soluciones los problemas del mundo, sino que tu vida sea útil. La propuesta del Señor es la explicación de nuestra vida. Nacemos con una misión, es descubrirla, y entonces nuestra vida se hace bella, se hace fecunda, vale la pena. No se trata de hacer un favor a Dios, se trata de vivir una vida que valga la pena, que sea útil, que sea fecunda. Es el Señor el que nos hace el favor a nosotros cuando confía en nosotros y nos propone una misión para hacer juntos. Termino recordando ese primer punto de camino que es tan contundente, ¿no? Y que lo resume muy bien todo esto, ¿no? Que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio, e ilumina los caminos de la tierra con el fuego de Dios que llevas en el corazón. María así lo hizo porque se dejó llevar. Si le preguntamos, ¿cómo lo hiciste, María? Nos dirá, no, yo no hice nada. Yo escuché, medité y puse en práctica. Yo simplemente dije que sí.